Cuando hablamos de registros akáshicos, hablamos de un campo de información universal donde está contenida toda la información de cada alma. En este campo está registrado absolutamente todo. Todas las vidas que nuestra alma ha encarnado desde su origen, todas y absolutamente todas nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestras emociones, pensamientos, miedos, traumas, incluso los acuerdos y las lecciones que nosotros elegimos desde antes venir a experimentar en esta vida. El karma, al contrario de lo que pensamos, es algo que viene a nosotros a ayudarnos a equilibrar no nada más nuestra vida, sino a nuestra alma. Con esa persona yo hice un acuerdo y realmente es un alma que me ama tanto que eligió venir a esta vida también a hacer todo eso que en el juicio humano se ve como difícil o como algo malo. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Universo, ¿qué más es posible? Gracias infinitas por estar aquí. Y antes de platicarles el tema de hoy, primero te quiero invitar a que te suscribas a este canal y también a seguirme en mis redes sociales. En todas las redes sociales me encuentras como @universoqmep. Aquí las vas a encontrar y bueno, ahí comparto más contenido de todos estos temas. Entonces, pues ahí pasen a seguirme si es que les late. Y hoy quiero compartir contigo un tema muy especial, uno que ha marcado profundamente mi camino espiritual de expansión de conciencia y también mi comprensión de lo que somos en esencia. Hoy quiero hablarles acerca de los registros akáshicos, que es como comúnmente se conoce o se les conoce. Por lo menos a mí me gusta llamarles la memoria del alma, porque así es como lo veo y así es como yo lo interpreto cuando me llega información. Y más allá de explicar qué son desde como la parte teórica, quiero platicar un poco más acerca de mi experiencia, de cómo es que llegué yo a los registros akáshicos, cómo esta herramienta se manifestó en mi vida y también porque siento que conocer acerca de esta herramienta y de esta información puede transformar por completo la manera en la que nos vemos, también la forma de sanar o el proceso de sanación y también el comprender el propósito de nuestra existencia, sobre todo en la parte que tiene que ver con la evolución. Así que si estás en un momento de tu vida en que se siente como una búsqueda de preguntas, de querer entenderte de una forma mucho más profunda, este episodio es para ti. Primero que nada, me gustaría hablar acerca de qué son los registros akáshicos, ¿sí? Y cuando hablamos de registros akáshicos, hablamos de un campo de información universal donde está contenida toda la información de cada alma. Y a este campo, por decirlo de alguna forma, se le conoce como akasha, ¿sí? Akasha es una palabra en sánscrito que significa éter, espacio o sustancia primordial, ¿sí? Y también se dice que akasha es el elemento del cual se origina todo. Entonces, este campo, o más bien en este campo está registrado absolutamente todo. Todas las vidas que nuestra alma ha encarnado desde su origen, todas y absolutamente todas nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestras emociones, pensamientos, miedos, traumas, incluso los acuerdos y las lecciones que nosotros elegimos desde antes venir a experimentar en esta vida. Y también los pactos de alma que hacemos con otras personas. Es como, o muchos le llaman como una gran biblioteca donde cada alma tiene un libro. Es como una forma muy fácil de entenderlo. Sin embargo, yo siento que es algo mucho más complejo, ¿sí? El Akasha es como una red
de energía viva de la conciencia que guarda cada vibración y cada frecuencia. En otros episodios ya había platicado que la frecuencia contiene información, entonces me refiero a esto. Imaginen lo que es como la nube de nuestro celular o de nuestra computadora, donde se guarda toda tu información, todos tus archivos, videos, imágenes, etcétera. Es exactamente algo así. Es como si el Akasha fuera la nube de todas las almas. Un espacio al que podemos acceder cuando estamos preparados y también cuando tenemos la intención de conocernos y comprendernos más profundamente. Y bueno, ahora que entiendes o tienes como esta información de qué es el Akasha, me gustaría hablarte del contenido espiritual de este espacio. Y eso tiene que ver con que acceder a los registros akáshicos no se trata solo de curiosidad espiritual o querer entrar a tus registros para saber quién fui en otra vida. Esto sí es algo mucho más profundo porque tiene que ver con tu propio autoconocimiento y este autoconocimiento que te lleva a un proceso de evolución más profunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos entender o tener una comprensión mucho más, pues sí, tal cual profunda de dónde vienen nuestros miedos, nuestros patrones, conductas o por qué tenemos relaciones difíciles, puede ser con tu pareja, con tus padres, relación laboral, etcétera. Cuando nosotros tenemos esta comprensión es cuando de alguna forma se abre el panorama para que nosotros podamos ver todo esto desde el proceso de evolución que nuestra alma eligió antes de venir a encarnar en esta vida y no desde nuestro juicio como humanos. Porque, bueno, el juicio humano es como si fuera el velo que nubla todo esto. Entonces, cuando se abre nuestra mente y lo podemos ver de esta forma, entonces todo cambia. Lo que antes veíamos como una herida, podemos empezar a verlo como una lección que era necesaria. También lo que sentíamos como un karma, podemos transformarlo como en esa comprensión y desde ahí es que puede surgir una verdadera sanación del alma. Me quiero detener un poquito específicamente en este concepto del karma porque siento que es como algo que quiero explicar aquí en los registros akáshicos porque justamente cuando tenemos relaciones con otras personas, escuchamos mucho que decimos, bueno, pues es que algún karma estoy pagando seguramente. Entonces creo que a veces podemos interpretar el karma como algo malo. Y aquí yo tengo el entendimiento por la información que me ha llegado, esta comprensión también cuando entro a los registros akáshicos. El karma no es que sea algo malo, sin embargo, lo que yo creo, lo que yo siento es que es algo necesario porque el karma, al contrario de lo que pensamos, es algo que viene a nosotros a ayudarnos a equilibrar no nada más nuestra vida, sino a nuestra alma. Porque como ya les explicaba, pues puede que en otras vidas hayamos tenido ciertos aprendizajes o lecciones con personas y hay como algo que necesita ser equilibrado ahí, energía que necesita equilibrarse. Entonces es por eso que a veces nosotros hacemos como estos contratos del alma, que se le llama así en los registros akáshicos, con personas y realmente este karma nos va a ayudar a equilibrar nuestro proceso de evolución. Por ejemplo, si yo tengo que, o más bien si mi alma eligió trabajar en esta vida acerca del amor propio y del perdón, puede que cuando yo estaba haciendo junto con mis guías como el plan de mi alma y las lecciones y los aprendizajes que yo vine a tener en esta experiencia humana como Karina,
puede que tal vez yo con mis guías acordé, ok, para yo aprender de amor propio y del perdón, voy a elegir, bueno, no sé, por ejemplo, un papá que me abandone o que sea ausente, un papá que sea violento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que hacer este contrato del alma, se le llama así, pero puede ser como este acuerdo con esta otra alma que va a aceptar como este acuerdo de venir a esta vida a encarnar como mi papá. Y a su vez este acuerdo consiste en que esta persona diga, ok, yo voy a ser de esta forma como tu papá para que tú en algún momento de tu vida tengas estos aprendizajes y puedas recibir esta lección que tú necesitas en esta vida para equilibrar como esta energía. Entonces es así como funciona el karma, ¿sí? Porque cuando tú tienes como este nivel de entendimiento o esta comprensión de que, ok, ya entendí por qué pasé esto en la infancia, ya entendí por qué mi padre estuvo ausente, ya entendí por qué era de esta forma, porque yo necesitaba para mi propio proceso de evolución que él fuera así para yo encontrar esto que yo tenía que encontrar, que puede ser, no sé, el amor propio. Y una vez que tengo esa lección o ese aprendizaje, es cuando entiendo que no hay nada que perdonar, cuando ni siquiera puedo sentir coraje, odio o enojo hacia esa persona, porque entiendo que eso era necesario para mi propia evolución y también entiendo que esa persona o con esa persona yo hice un acuerdo y realmente es un alma que me ama tanto que eligió venir a esta vida también a hacer todo eso que en el juicio humano se ve como difícil o como algo malo. Por eso es como, o por eso me gusta como especificar y quiero especificar que esto tiene que ver con un entendimiento y una comprensión mucho más profunda, que requiere un nivel de conciencia como muy específico para poder entenderlo. Porque claro que en el juicio humano o en esta realidad que existe el juicio, pues nosotros tendemos a etiquetar ciertas situaciones o ciertas experiencias como malas y la persona que lo hizo es como malo, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente porque, claro, yo antes lo pensaba así, como esta persona que hizo daño a este niño o que robó a esta persona o que mató, ¿cómo eso puede ser una lección o un aprendizaje? ¿Cómo esa persona, o sea, cómo me explicas eso? Y la realidad es que es un nivel de entendimiento y de comprensión muy complejo, que solamente experimentándolo es que tú puedes tener ese nivel de entendimiento, así que entiendo si no todas las personas lo pueden ver desde este punto, pero bueno, de todos modos no quería perder la oportunidad de explicarlo porque yo sé también que hay muchas personas allá afuera que están viviendo este proceso, entonces pues es como compartirlo para las personas que resuenen. Y bueno, en mi caso, la conexión que yo tengo con los registros akáshicos llegó como una especie de señal o un llamado. ¿Por qué? Porque no fue algo que yo busqué como desde la mente, sino que mis experiencias en la vida me fueron llevando a abrirme como a esta capacidad de canalizar información desde la akasha. Y la verdad es que no recuerdo exactamente en qué ceremonia, pero fue en una ceremonia de ayahuasca que yo, creo que fue la segunda que hice, yo empecé a ver como algunas lecciones que tuve en otra vida, específicamente en otras 2 vidas. Y en esas como visiones que yo tuve de estas 2 vidas que eran completamente diferentes, yo pude ver a 2 personas que estaban cerca de mí actualmente en esta vida, o sea, que elegí como parte de mi familia.
Y yo pude ver ahí en esas visiones cuál era mi plan de alma o parte del plan de alma que yo tenía con cada una de estas personas. Entonces, yo no entendía hasta ese momento por qué con cada una de estas personas yo tenía una relación, no quiero decirlo difícil ni complicada, pero sí había como muchas cosas que yo no entendía, como de ¿por qué? ¿Por qué es así esta persona? ¿Por qué siento esto otro con esta persona? Era algo que yo no entendía hasta que tuve esa experiencia en la ayahuasca, en esta ceremonia de ayahuasca, y ahí pude tener como esta comprensión de que parte del propósito de mi alma de elegir a estas dos personas tenía que ver con tener un aprendizaje y una lección con cada una. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que después de esta ceremonia, al poco tiempo, o sea, a los días, por todos lados me empezó a llegar información acerca de esta herramienta. Realmente era como un concepto que yo nunca había escuchado. Yo nunca había escuchado en ningún lado acerca de los registros akáshicos. O sea, no tenía idea de lo que era. Y de repente en alguna conversación, no recuerdo con quién, pero fue como algo de los registros akáshicos y yo como, ok, ¿qué es eso? Creo que esa conversación fue así como muy sencilla y después me acuerdo que yo llegué a mi casa, o sea, como me quedé pensando en todo eso y después, así como tipo de efecto dominó, empecé a ver registros akáshicos en todo. Un episodio que tenía que ver, o sea, o que me gustaba ver de un canal, resulta que el episodio que seguía era una persona hablando acerca de los registros akáshicos y yo me quedé así como, qué extraño, o sea, ¿será casualidad? Y entonces me empezaba como ahí como a indagar y reflexionar. Y luego, pues también en redes sociales me empezaba a salir mucha información y así, hasta que hubo un momento en donde yo me senté y dije, a ver, o sea, siento que esto puede ser una señal, entonces decidí investigar más hasta que dije, ok, voy a buscar una persona que sepa de este tema y que pueda ser de alguna forma como un maestro para mí, alguien que me enseñe un poco más acerca de esta herramienta, cómo utilizarla, cómo llevarla a cabo en mi vida y fue así que conecté con esta herramienta. Casualmente, que no existen las casualidades, pero casualmente encontré un maestro muy cerca de la ciudad donde yo vivo, entonces pues fui como a esta formación que cuando llegué ahí yo dije, o sea, esto está como no sé, como demasiado sencillo, o sea, no, como que no me hace mucho sentido que de repente me diga como que si yo estoy aquí es porque yo soy un canal y entonces a mí me va a llegar toda la información. O sea, como que le dudé un poquito. Entonces, prácticamente el conectar con los registros akáshicos, pues fue recordar que efectivamente era un canal porque yo ya venía recibiendo información. Entonces, bueno, es justo así como se recibe la información en los registros akáshicos, es a través de la canalización. En otros episodios ya les he explicado un poquito de la canalización. Para mí, canalizar información puede que sea como lo que muchos llaman un don, pero yo lo veo más como una habilidad que muchas personas podemos desarrollar siempre y cuando la cultivemos. O sea, que cultivemos como muchas más cosas que se necesitan para realmente poder encarnarnos como un canal. Por ejemplo, la presencia, apertura, ir ganando poco a poco confianza en tu intuición, porque también ser un canal tiene que ver con muchas más cosas, desde mantener tu canal limpio y abierto, y eso puede tener que ver desde con lo que comes, cómo cuidas tu cuerpo, cómo cuidas tu energía, con quién te relacionas, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas. O sea, es como algo mucho más amplio y conforme tú vas aprendiendo a
cuidarte, cuidar tu energía, es que tú puedes como desarrollar esta habilidad y ser un canal cada vez más limpio o más puro, por decirlo de alguna forma, para recibir esta información. Entonces, algo que también he visto, específicamente hablando de la canalización, es que cada alma elige cuáles son las herramientas que mejor van a servir o que mejor le van a ayudar al propósito que su alma eligió. Si una de esas herramientas es la canalización, pues en algún momento de tu vida vas a llegar a personas, a situaciones o a oportunidades donde tú puedas despertar este don o esta habilidad. Y en mi caso, pues yo a través de los registros y de otras herramientas como las medicinas ancestrales, pues me di cuenta que una de las herramientas que yo elegí desarrollar en esta vida, pues fue la canalización, entre muchas otras. Y bueno, a medida de que yo elegí esta herramienta, que son los registros akáshicos, fue que con la práctica, poco a poco, recordé cómo conectar con esta información. Primero, lo utilicé como para mi propio proceso de evolución, porque de hecho también cuando tú estudias los registros akáshicos y cómo funcionan los registros akáshicos, digamos como que parte de este estudio tiene que ver con que tú abras tus propios registros 33 días, creo que son 33 días seguidos, y prácticamente eso consiste en tú entrar como a este campo de información y hacer preguntas que tienen que ver contigo. O sea, como que tú indagues en lo que tú quieras y pueden ser preguntas de absolutamente todo, desde ¿por qué elegí a los padres que tengo? O sea, ¿cuál es el propósito de que esta persona sea mi mamá y de que esta persona sea mi papá? ¿Por qué elegí tener esta relación tan complicada, tan difícil y tan dolorosa con esta pareja? ¿Qué es lo que me venía a enseñar? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? ¿Por qué elegí dedicarme a esto que me dedico? ¿Es parte del propósito de mi alma? ¿Esta profesión o esto que yo hago está alineado a la misión que mi alma eligió venir a experimentar en esta vida? Hasta inclusive me acuerdo que yo ya no hallaba qué preguntar, entonces también pregunté acerca de mi gato, ¿no? O sea, de que cuál era la misión de mi gato en la vida. Entonces puedes preguntar prácticamente de todo, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero con que primero hay que experimentar con tu propio proceso de evolución y ya después lo que yo hice fue pues empezar a acompañar a otras personas en su propio proceso de evolución. ¿Cómo? Pues a través de abrirle sus registros akáshicos, que a esto se le llama lectura, ¿sí? Entonces a las personas que podemos accesar a los registros akáshicos, pues se nos llama comúnmente lectores de los registros akáshicos. Y específicamente acerca de las lecturas, algo que me gustaría decir es que cada lectura es diferente, cada mensaje es único y muchas veces estos mensajes llegan acompañados como de sensaciones profundas que trascienden las palabras, porque el hacer una lectura de registros akáshicos y el prestarte como un canal para recibir información, no nada más es recibir información, o sea, a veces esta información sí llega a la mente, pero también a veces es sentir como esas emociones que pudo haber experimentado la persona a la que se le está haciendo la lectura en su infancia o en otra vida. Entonces, pues prácticamente es como un conjunto de muchas cosas para tú como lector de registros akáshicos tener como esta comprensión de todo el mensaje que se te quiere transmitir para que tú a su vez se lo compartas a la persona. Entonces, eso es algo que a mí la verdad me conmueve como bastante, el ver cómo con algo tan que para mí es tan sencillo como recibir un mensaje o canalizar información, ver y percibir cómo
una persona tiene como este entendimiento y comprensión, y es como si esta persona reencontrara de alguna forma como su verdad, o la verdad que su alma estaba buscando para tomar una decisión, para dar un paso, o puede ser también para cerrar un ciclo de algo, ¿no? Porque es darme cuenta como algo dentro de estas personas es como si se alineara o se encendiera. Y justo quiero platicarles acerca de una lectura de registros akáshicos que hice ya algún tiempo. Y esta es como una de las experiencias de lecturas de registros akáshicos que más se me ha quedado marcada, porque claro, o sea, nosotros o bueno, por lo menos yo, al hacer lecturas de registros akáshicos, a veces también me veo como un poco espejeando, y también a veces es como rescatar qué de todo ese mensaje que le llegó a otra persona, qué de eso también era para mí. Porque, repito, como no hay casualidades, no llega una persona por casualidad a una lectura de registros akáshicos conmigo, es porque de alguna forma resuenan y la frecuencia está como alineada. Entonces, por eso digo que esa es una de las lecturas que a mí más se me han quedado, porque fue como un mensaje muy bonito. Y bueno, esta persona era una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo porque estuvimos en la misma preparatoria. Y a pesar de que estuvimos en esta misma escuela, no teníamos una relación de amistad. No éramos amigas porque ni siquiera estábamos en el mismo salón, pero pues, o sea, nos conocíamos de vista, ¿no? Y después de eso, pues jamás nunca volvimos a tener comunicación porque pues no tuvimos como una relación ni nada por el estilo. Entonces yo no sé cómo de alguna forma esta persona llegó a mi cuenta de Universo ¿Qué más es posible? El punto es que esta persona llegó ahí y agendó una sesión. Entonces yo en las lecturas o en las sesiones siempre les digo, oye, pues vas a hacer 3 preguntas. Entonces, con esas 3 preguntas, pues yo ya accedo a este campo de información que es el Akasha, pido permiso para acceder a tu información, porque pues se tiene que pedir permiso, ¿no? No voy a entrar como tan de lleno a eso, pero cada persona es como tiene como su propia información, como su libro, por así decirlo. Entonces, cada persona puede tener acceso a su propia información, pero yo, para poder acceder a la información de otra persona, pues primero tengo que tener el permiso de la persona y también de sus guías espirituales. Entonces, a eso me refiero con pedir permiso. Entonces, bueno, en una lectura, yo normalmente lo que hago es decirle, oye, ¿sabes qué? Pues puedes hacer 3 preguntas, trae de preferencia las 3 preguntas que quieras hacer, las revisamos. Entonces, específicamente no recuerdo cuáles eran las 3 preguntas que esta persona quería hacer, pero bueno, ya, digamos que yo entro a sus registros, bajo toda la información y al final yo pregunto como, ok, ¿hay algo más que quieran decirle o alguna información que ella tenga que saber? Y de repente yo empiezo como a ver una escena de una serie que a mí me encanta mucho porque yo ya la había visto, y esta serie se llama Los Elegidos o El Elegido, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es como la versión moderna de la historia de Jesús y los apóstoles. Si no la han visto, se las recomiendo, está en Netflix. Entonces, pues me llegaba como esta imagen de una escena en particular, que es el momento en el que varios apóstoles estaban como en una canoa o en un tipo lancha en medio del mar. Y en esta escena estaba el apóstol Simón, que después se convirtió en Pedro, pero en ese momento era Simón. Entonces Simón había atravesado por un proceso difícil de que su esposa había perdido un bebé, o sea, en el embarazo. Entonces, pues él, al ser apóstol de Jesús, dijo, ¿cómo es que yo,
si estoy aquí con Jesús, ¿por qué le pasó esto a mi esposa? ¿Por qué no la protegió? ¿Por qué no la cuidó? ¿Por qué no evitó que pasara esto? Entonces, doy este contexto porque Simón pues estaba muy enojado, tenía como en ese momento mucho resentimiento y no entendía, entonces de alguna forma él estaba atravesando como en mantener a flote su fe. Entonces, en algún momento aparece Jesús en medio de las aguas porque pues ya había una tormenta y esta como barquito o esta lancha se estaba como tambaleando mucho, se estaba hundiendo. Entonces cuando aparece Jesús, Simón pues como que lo empieza a confrontar, ¿no? Le pide que los ayude. Y en ese momento pues también trae como estas emociones de la experiencia con su esposa y lo empieza a confrontar. Entonces Jesús, no recuerdo muy bien cómo está esta escena, pero le dice que salga de la barca, de la canoa, y que camine hacia él e incluso le extiende la mano. Y todos los apóstoles es como, no, o sea, no lo hagas, ve la tormenta, es el mar, te vas a hundir. Y él sale de la canoa y empieza a caminar en las aguas y él ve que no se hunde. Entonces, en algún momento como que su fe flaquea y empieza a hundirse, o sea, se va para abajo. Y en ese momento, pues Jesús mete la mano al mar y Simón lo toma y Jesús lo saca. Entonces, Jesús le dice algo así como, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Porque dudas de tu fe y porque dudas de mí. Entonces, en ese momento es como que Simón recuerda como este tema o siente este tema en la fe, lo abraza y esa es como toda la escena que se desarrolló en mi cabeza y yo no entendía como por qué. Entonces, bueno, ya cuando terminé de explicarle a esta persona como toda la información que me había llegado acerca de las preguntas que ella había hecho, le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que también me llegó esto, te lo voy a platicar así tal cual y así tal cual como se los acabo de compartir, se lo compartí a ella. Y le digo, no sé por qué me llegó esto, pero bueno, pues esto también me llegó como adicional a lo que tú preguntaste. Y en eso ella como que se queda así sacada de onda y me dice, es que no lo puedo creer. No había manera de que tú supieras esto. Y yo así como, ¿qué? ¿De qué hablas? Y me dice, lo que pasa es que hace algún tiempo, no sé, años, no recuerdo bien como cuánto tiempo me dijo, pero me dijo, hace algún tiempo yo tuve una situación física y al parecer los doctores le habían detectado como un tumor o algo así. Entonces, pues ella se fue a realizar estudios, al parecer como que la cosa no pintaba muy bien. Entonces, pues en ese momento su hija estaba muy pequeñita y dice que ella fue a la iglesia, a una misa. Y en esta misa eran como días antes, creo que de ella ir al médico o de recibir sus resultados o algo así. Entonces dice que ella pues traía como muchas emociones, ¿no? Y en esta misa dice que ella pidió una señal o un mensaje de que las cosas iban a estar bien en su salud. Entonces dice que en esta misa el padre pues leyó el evangelio y era justo esta parte que yo les estoy platicando. O sea, era como toda esta experiencia de Simón y Jesús en las aguas y este evangelio pues hablaba justo de eso, de la fe. Entonces, pues ella dijo que al leer el padre este evangelio y al dar como la explicación, ella entendió que ese era su mensaje, que esa era la contestación a la señal que ella había pedido y ella sintió como una paz en su corazón y ella entendió que todo iba a estar bien. Entonces, pues bueno, para no extenderme tanto, pues resulta que sí, afortunadamente todo estuvo como bien en este proceso y solamente fue como una experiencia que ella atravesó. Entonces ella incluso hasta me decía, es que en mi celular yo
puse algo de esto, o sea, no recuerdo qué fue porque cuando me lo quiso enseñar no lo encontró. Pero mi hijo tiene mucho tiempo que lo subí, muchos años, y realmente no expliqué como por completo de qué se trataba, pero yo me acuerdo que fue como algo tan profundo en ese momento para mí, o sea, recibir esa señal, sentirla como un mensaje, como una contestación, que yo subí un post de algo y me lo quiso enseñar, pero bueno, no lo encontró. Entonces, a lo que voy es que esta persona me dijo, no había manera de que tú supieras que esto era algo significativo para mí y que estaba como relacionado a esta experiencia difícil que yo atravesé algunos años atrás. Entonces, por eso les digo que es como si algo se encendiera en tu alma para que tú puedas tener como este nivel de comprensión de que claro que hay algo más ahí. Y yo he encontrado en los registros akáshicos y he visto, pero especialmente yo lo he como vivido, y te digo, también he visto como en muchas personas, como el recibir estos mensajes sirve como un recordatorio para tu alma. Entonces, bueno, esa es como una experiencia que yo tengo como muy guardada porque fue algo que me llegó mucho a mí, ¿no? Porque justo yo también he trabajado como mucho ese tema de la fe, entonces es como una de las sesiones que atesoro y que guardo mucho. Y bueno, ahora me gustaría platicarles un poquito acerca como en qué pueden ayudarnos o contribuirnos en nuestra vida esta herramienta. Y primero que nada, yo siento que tiene que ver como con comprender cuál es el origen de algunos bloqueos emocionales, físicos o energéticos que nosotros tenemos en esta vida. Porque siento que cuando tú puedes llegar al origen de por qué está esto, cuando tú tienes esa comprensión, es cuando tú puedes, o más bien cuando se te abre el panorama y puedes como empezar a trabajarlos, o tú eliges si puedes empezar a trabajarlos, ¿no? Otra, pues, es el sanar vínculos y relaciones familiares o con personas que existan en tu vida, ¿no? Como el ejemplo que les daba de por qué elegí a este papá, por qué elegí a esta mamá, por qué elegí esta relación de pareja. Entonces, también siento que puede tener que ver como con este nivel de comprensión del que les hablo. Otro es recordar el propósito de tu alma en esta vida. Hay personas que en algún momento llegamos a sentir como esta sensación de estar perdidos o esta sensación de vacío, de por qué estoy aquí, para qué, o sea, qué propósito tiene mi vida. Entonces, a veces los registros akáshicos, cuando nosotros queremos conectar como con ese propósito de nuestra alma, también es como una lucecita que se enciende ahí, como un pequeño faro para encontrar como este camino y puede servir como de guía. También nos puede ayudar a liberar lo que se le llama lealtades o pactos inconscientes, que eso tiene que ver un poco como con nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, en general como con nuestro linaje y ancestros, porque también hay muchas situaciones que nosotros experimentamos en esta vida que no tienen que ver con nosotros, que son justo estas lealtades o pactos inconscientes que nosotros hacemos, y cuando nosotros vemos y sabemos de dónde viene es que los podemos liberar. También para reconectar con nuestra propia sabiduría interna, pero sobre todo yo creo que esta herramienta nos contribuye en el sentido de que es justo esto que les digo, como esta lucecita que nos ayuda a recordar que no estamos solos, que en algún momento, si tenemos alguna situación difícil o complicada que nos hace sentirnos que estamos rotos, tampoco estamos rotos. Es como todas esas experiencias y todas esas situaciones por las que hemos pasado eran necesarias para
recordar quiénes somos en realidad. Por último, me gustaría también hablar como de algunos mitos que existen de esta herramienta, porque bueno, pues como todo, ¿no? A veces siento como que las personas acuden a los registros akáshicos pensando que son como algo externo o algo a lo que solo algunas personas pueden acceder, pero la realidad es que todos tenemos acceso a nuestros propios registros, ¿sí? Porque todos formamos parte de este campo de información o de esta conciencia universal. Lo que cambia, siento yo, para poder acceder a este campo es el nivel de conciencia que cada persona tiene, porque dependiendo de eso es como la claridad que tú puedes tener. También de todo esto que ya les he hablado, que es como la preparación energética y sobre todo del propósito con el que nosotros accedemos a este campo de información. ¿Por qué? Pues porque también es muy importante hacerlo no solamente desde el respeto, sino también desde la conciencia, porque claro que hay personas, a mí me ha tocado, como que llegan como solamente con esta curiosidad superficial, donde no hay realmente una intención profunda, sino nada más es como, quiero saber quién fui en otra vida, en otra vida. ¿Para qué? Para nada, nada más como quiero saber qué onda con eso. Entonces es como, pues no, es algo mucho más profundo y hay que darle como ese respeto que se merece, porque si no, luego siento que las herramientas que no son como tan conocidas, luego por eso a veces muchas personas sienten o piensan que es charlatanería, porque es como se ponen de moda y es como, pues sí, échame las cartas a ver qué me sale aquí. No, es una herramienta, ¿sí? Como hay muchas. Entonces, justo los registros akáshicos o el akasha, este espacio no es como un oráculo para predecir el futuro, ¿no? O sea, es como un espacio sagrado donde se guarda información, donde hay sabiduría y donde si tú tienes un propósito realmente puedes encontrar una guía. Entonces, otra cosa también que me gustaría aclarar es si tú sientes que en este momento tú no puedes entrar o no eliges entrar tú a tus propios registros, por lo que tú quieras y gustes, porque no tienes esta preparación, porque sientes que en este momento no puedes conectar o lo que sea, solamente aconsejarles de tener cuidado de con qué facilitador o qué guía eliges, porque es abrir tu energía para que otra persona venga a tener acceso a tu energía. No solo con esta herramienta, con cualquier herramienta energética. Ajá. Entonces, lo único que yo te pudiera aconsejar aquí es pues que investigues quién es esta persona, si te resuena la energía de esta persona y también que trates de percibir si la persona o el facilitador que hace lectura de registros akáshicos realmente tiene como esta, o si tú percibes como esta congruencia, ¿no? De que esta persona practica realmente en su vida lo que dice allá afuera a través de sus redes sociales o lo que sea, ¿no? Porque luego siento que, claro, hay muchas herramientas que afortunadamente están disponibles para todas las personas, pero eso no significa que cualquier persona que aprenda a utilizarlas, eso no significa que lo haga con responsabilidad o que sea congruente con esa herramienta que comparte. Eso no significa que realmente esa persona viva la congruencia en su vida. Entonces solamente yo te invitaría a que si quieres tener una lectura de registros akáshicos, pues que seas muy cuidadoso de con la persona con la que eliges hacer como esta lectura. Y bueno, ya por último, me gustaría decirles también que los registros akáshicos nos enseñan como este entendimiento mucho más profundo, a un nivel mucho más profundo, de que somos seres o espíritus eternos experimentando esta vida humana y que más allá de
todo lo que nos duele, de todo lo que nos confunde, hay un plan mayor, una danza perfecta de aprendizajes y de amor que sostienen cada paso que damos. Entonces, pues mi invitación es que empieces a observar tu vida, no con estos ojos, sino con los ojos de tu corazón, con los ojos del alma, también con curiosidad y con compasión hacia ti mismo, hacia ti misma, y invitarte a que lo observes desde este punto de vista, de que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. También, si estás escuchando este episodio, porque probablemente tu alma ya está lista para recordar un poco más de quién eres en verdad. Entonces, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Si toda esta información resonó contigo, pues te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en mis redes sociales. Te recuerdo que me encuentras como Universo QMEP. Entonces, pues muchas gracias si llegaste hasta aquí. También muchas gracias por abrir tu mente y tu corazón y por ser parte de esta comunidad que poco a poco está recordando su luz. Y pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Universo, ¿qué más es posible?